Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos televidentes de FTV, el canal de la Misericordia. Sean todos bienvenidos a otra semana más con su programa Enfoque Semanal, con invitados, siempre aquellos que trabajan a favor de nuestra iglesia, organizaciones, fundaciones, que también trabajan a favor y en beneficio de nuestro prójimo en la sociedad, y para ello contamos con la grata presencia de un amigo. Se trata de Jorge Hugo Velázquez. Bienvenido, Jorge Hugo. Muy buenas noches para todos los televidentes y gracias a ti, Augusto, por invitarme a tu programa. Como no, Jorge, muy contento de tenerte aquí y compartir un poco con los televidentes tu experiencia, tu testimonio y también tu labor que has venido realizando ya durante algún tiempo aquí en nuestro país, en Panamá. Se trata de la Fundación Misioneros del Amor, ¿verdad? Fundación Misioneros del Amor. Pero esta fundación tiene una historia. Antes de hablar de la fundación, tiene toda una historia y bueno, de alguna manera el Señor te ha utilizado a ti y a otras personas también que han ido sumándose en esta hermosa labor. Y coméntanos un poquito quién es Jorge Hugo Velázquez. Sabemos que vienes de un querido hermano vecino país. Coméntanos un poco tu experiencia, cómo fue ese encuentro con el Señor, tus vivencias de fe y bueno, ya posteriormente cuando llegaste a Panamá. Bueno, yo les cuento que soy colombiano de una ciudad, Medellín. Tengo 46 años. Eres paisa. Paisa, sí señor. Llevo aquí en Panamá 6 años y medio. Yo antes, cuando estaba muy jovencito, inicié con el Colegio de La Salle. Ahí fue donde empezaron pues como mis ideas vocacionales, porque me decía mucho en la familia que el nombre mío es Jorge Hugo Velázquez Montoya. Entonces en mi familia me decían Hugo. Me gusta más que me digan Jorge, pero entonces mi papá y mi mamá me decían Hugo. Y entonces, como era como desde muy pequeñito, muy espiritual, me decían Padre Hugo, Padre Hugo. Entonces la gente le decía a mi papá y a mi mamá, ese muchacho va a ser sacerdote, ese muchacho va a ser cura. Entonces ingreso al Colegio de La Salle, ahí inicio con la idea de ser un hermano lasallista, estudié hasta 8º grado de bachillerato, de ahí me salgo, pero quedo con ese espíritu lasallista, yo soy lasallista. De ahí me retiro de la congregación de La Salle, porque veo que como que no era lo mío. De ahí empiezo ya con un proceso vocacional con la idea de ser sacerdote también, proceso de aspirantado en el seminario, también me retiro, opto mejor por conformar una familia. Cuando ya estoy casado, como seguí participando con las cosas de la iglesia, como catequista, lector y todo este cuento, ingreso al diaconado permanente. Ahí inicié, pero antes de iniciar como diácono como estudiante del diaconado, pertenecía a la Renovación Carismática Minuto de Dios. Exacto. Ahí fue donde crecí en fe bastante, hice mis cursos de Biblia, todas esas cosas, pasé a ser uno de los líderes de este grupo en Medellín y inicio con la radio. El padre, en aquel entonces director del Minuto de Dios, padre John Mario Montoya, él dirigía la emisora Minuto de Dios. Sacerdote eudista, ¿no? Sacerdote padre eudista. Diego Jaramillo, el padre García Herreros. De donde era también pues Lineros, que ya se retiró, que ya y ahora es psicólogo. Exactamente. Entonces el padre John Mario Montoya me invita a que forme parte de la emisora y me pide que le elabore un programa, que le realice un programa, se llamaba A Solas con Jesús, era una vigilia que se transmitía todos los sábados de 10 de la noche a 2 de la mañana, en directo. Y ahí inicié. Entonces ya estudié locución y entonces ya iba haciendo 2 cosas, estudiando para diácono permanente con la Universidad Bolivariana, Pontificia Bolivariana. Ahí hice mis estudios de filosofía, teología, luego estudios bíblicos. Estuve aproximadamente en el diaconado como 8 años. De una buena cantidad, ¿no? Sí. De años. Entonces ya de ahí salgo de Minuto de Dios y por medio del diaconado permanente me envían a una emisora, Santa María de la Paz Radio, ya de corte muy tipo eclesial. Ahí inicio con el programa de la Misericordia, la Hora de la Misericordia. En aquel entonces ese programa lo lideraba la Casa de la Misericordia. Tenían un contrato con ellos de 5 años y cuando cortan el contrato, entonces el padre director de aquel momento sabía que mi devoción, yo tenía mucha devoción por la misericordia y me dice, hombre, ya tú estudiaste locución
y estás en todo lo de la iglesia, pues entonces vente para acá, para nuestra emisora. Y ahí inicié un programa de la Hora de la Misericordia de 3 a 4, y ahí es donde fui cogiendo como una fuerza más o menos en Medellín, porque esta devoción se fue engrandeciendo mucho, robusteciendo, y ya íbamos a todas las parroquias con un plan que se llamaba Jesús de la Misericordia te visita. Íbamos a una parroquia, llevábamos la Hora de la Misericordia, teníamos una imagen gigante de Jesús misericordioso, la poníamos en una camioneta, y cuando llegábamos al barrio, pues nos parábamos en la puerta del barrio, de la entrada del barrio, de la barriada que llaman acá, y ahí empezaba Jesús de la Misericordia te visita, en procesión hasta llegar a la parroquia. Qué hermoso. ¿Y cómo era ese impacto que tenían al llegar ustedes a la comunidad de un medio de comunicación, ¿no? Una emisora de radio? Qué interesante, ¿no? Esa experiencia de que de pronto ahí ustedes podían tal vez captar, bueno, qué tanto se está escuchando la emisora. La emisora cogió una fuerza total, porque como te digo, esa devoción es grande en Colombia, especialmente en Medellín. Hablo de Medellín porque es la que conozco, no conozco otras ciudades de Colombia, conozco Medellín, de donde nací y viví. Ahora ya estoy viviendo aquí en Panamá. Era un impacto grande, o sea, era grande, sobre todo en los barrios más marginados, porque estábamos en una época que estaba pues el señor Pablo Escobar en aquel entonces vivo. La violencia, bombas, o sea, eran unas masacres totales. Entonces, esa voz de Jesús de la Misericordia te visita era como una voz de esperanza, era como un aliciente. Entonces, cada vez que la gente llegaba lloraba y todo, porque la gente decía, ha llegado Jesús a nuestro barrio para ver si trae paz. A ver si trae paz. Y de hecho fue también como una estrategia de mercadeo con el fin de mostrar, darle una esperanza al pueblo en aquel entonces. Y tuvo una fuerza grande. Muy interesante, ¿no? Esas experiencias en la radio. Sí, previamente ya, amigos televidentes, habíamos compartido con Jorge Hugo esas experiencias, también el trabajo de evangelización en los medios de comunicación en Colombia, ideas muy hermosas que pensamos y sentimos que también, ojalá que acá también tomáramos ejemplos de cómo también llegar a la comunidad. Y a partir de ahí, ¿qué otras experiencias viviste? Bueno, entonces yo ya casi llego a la ordenación. Digo casi porque no me ordené. Recibí todos mis ministerios, como manda la iglesia. Primero el aspirantado, luego le dicen a uno la imposición del alba, que es el atuendo blanco que uno se pone, como en la vida religiosa. Luego hice el admission al estado clerical, recibí mi lectorado, recibí, se me olvida la otra, el lectorado y... Bueno, ahorita me acuerdo del otro ministerio, son 4 ministerios que uno recibe para luego llegar a la ordenación. Acolitado, tal vez. El acolitado y luego el lectorado. Entonces llegué hasta el lectorado, ya cuando me iba a ordenar como diácono permanente, resulta que en aquel entonces el obispo Monseñor Giraldo ya estaba un poco ancianito y resulta que le dio un infarto. Entonces yo me iba a ordenar comenzando año 2010, eso fue en el 2010, y le dio un infarto. Entonces lo tuvieron que hospitalizar, duró como 1 o 2 meses en el hospital. Entonces eso paró mi ordenación diaconal. De ahí cuando el hombre Monseñor sale pues de la clínica, estaba en un estado crítico de salud, le da otro preinfarto, entonces vuelven y me paran la ordenación. Y ya de ahí llega el que hoy por hoy es el arzobispo de Medellín, que es Ricardo Tobón. Entonces Ricardo Tobón, un obispo pues nueva sangre, muy enérgico, dijo, no voy a ordenar a nadie hasta que no lo conozca, hasta que yo no conozca a mi gente, no ordeno a nadie. Entonces para la ordenación. Y ya me pospone como hasta diciembre del 2010. Ya luego él me ve en una prédica que yo estaba dando del Corazón de Jesús, en la fiesta del Corazón de Jesús, me habían invitado como predicador. Voy allá, estaba el obispo como celebrante, le gustó cómo hablé y entonces me dijo, te ordenas en diciembre, haz los preparativos. Inicié, pero en ese lapso, no sé, mi vida dio como otro vuelco, un cambio, y yo dije, no me voy a ordenar, no me voy a ordenar de diácono, porque siempre he tenido como en el corazón esa idea de ser misionero, o sea, de ir a otros lugares. Entonces, digamos, la iglesia, aunque es la misma, la iglesia católica se mueve igual, de pronto los comportamientos pueden ser distintos. Digamos, la arquidiócesis de Medellín es una iglesia muy grande, tiene, en aquel entonces era un arzobispo, 5 auxiliares como obispos. Hoy por hoy son un arzobispo y 3 auxiliares hoy por hoy. Entonces imagínate el volumen, la cantidad de trabajo.
La labor del diácono permanente especialmente era servicio al altar, servicio a los obispos, la liturgia, mi especialización fue en liturgia, era muy bueno en aquel entonces y programaba todo lo que era maestro de ceremonias. El liturgista de aquel entonces, el padre Uribe, hoy por hoy Santiago, el padre Muriel, que fue un profesor también de liturgia, pues me mandaba las ceremonias celebrativas. Allá se maneja mucho protocolo para la celebración de los obispos, una celebración eucarística con un obispo. Un obispo va a celebrar una Eucaristía y primero te mandan a ti como maestro de ceremonias. O sea, aquí uno va a las iglesias donde he ido, el obispo llegó sencillo, tranquilo y no pasó nada. Un sacerdote más que llegó y ya, pero allá es otro protocolo. El obispo anda con 2 escoltas, anda con su... el quien lo viste, o sea, su conductor, el que le hace todo, ¿cierto? Sí, entonces, de pronto, igual maestro de ceremonia, entonces usted llega primero a la iglesia, habla con todo el mundo, prepara cómo va a ser la logística, cómo muevo todo. Eso era mi labor. Entonces, el padre John Mario Montoya, del Minuto de Dios, él me decía, Jorge, muy lindo estudiar, estás aprendiendo, pero te estás encasillando y eso no es lo tuyo es la calle. La misión. La misión. O sea, si tú te vas a dejar enfrascar ahí como liturgista, ahí te vas a quedar como todos los diáconos, sirviendo nada más en un altar y ya. Que es otra misión también. Que es una misión muy bella. También, claro. Muy hermosa porque yo amo el diaconado porque ahí fue donde yo aprendí todo lo que sé de la iglesia. Hice mis estudios de cuenta de la arquidiócesis. Gracias a mi Dios ellos me ayudaron tanto. Y lo que conozco, lo que tengo en conocimiento, se lo debo a la iglesia, a la arquidiócesis de Medellín especialmente en aquel entonces. Entonces ya yo opto por salirme. Yo dije, sí, me voy a retirar. Y entonces no me ordeno. Y me retiro, me quedo como profesor en La Salle, Colegio de La Salle, en la emisora Santa María La Paz Radio. Y ya en el 2012, finalizando, ya me hacen una invitación de venirme a Panamá y me vengo para acá a conseguir otro nuevo mundo. Me decían que no había tantos misioneros, que es verdad, no es mentiras. Hacían falta sí. más manos y pies y corazones. Y todavía que sí que nos faltan. Nos falta siempre. Porque no tenemos misioneros casi. Digamos, yo ahora estoy en Los Santos y se cuentan en las uñas los misioneros. Entonces me vengo para acá, me incorporo a una obra, Casa de la Misericordia, y ahí estuve con ellos 1 año y medio. Cuando nos dan una casa, conozco al padre Monseñor Marcelino, que era en aquel entonces párroco de Ocú. Exacto. Él es el que crea el hogar, la casa de Ocú, el albergue de Ocú, y no tenía a quién ponerlo a liderar, entonces llama a la Casa de la Misericordia, nos dan eso en comodato por 5 años y Juan Carlos, el fundador de la Casa de la Misericordia, me dice, hombre, ayúdame tú con esa obra. Y yo me voy para allá, empiezo a conocer ya, a hacer más amistad con Monseñor Marcelino y de ahí empiezo a caminarme todas esas comunidades. Entonces, empezaste entonces en Ocú. En Ocú. Allá, pues también saludos a la gente de Ocú, a la familia también que está por allá, bendiciones y toda esa gente de la parroquia de Ocú que hoy en día tiene, por cierto, un programa con el padre Jonathan, que se transmite por FETV. Pero coméntanos un poco también esa experiencia que viviste en Ocú. Me imagino que tiene que haber sido algo muy especial. Sí, marcó bastante la vida porque resulta que Ocú tiene tantas comunidades, tantas. Nosotros le decimos a eso veredas. O sea, hay tantas comunidades donde no hay luz, donde la situación económica es difícil, donde verdaderamente uno ve gente que se muere de hambre. Y de hecho esta casa, San Sebastián, fue hecha con ese fin, 2 fines. Primero, darle posada a aquellos campesinos que llegan de sus comunidades al hospital y no tienen dónde amanecer, dónde pasar una noche. Porque el hospital en aquel entonces, no sé cómo será ahorita de Ocú, no tenía sala de espera. Entonces la gente tenía que quedarse en la calle. Esto se hace con el fin de darle posada a estas personas. Exacto. Una obra de misericordia. Una obra de misericordia. Y lo segundo, era un centro de atención, un centro de recopilación de alimento para llevarle a las personas, a los niños desnutridos de toda la zona de Ocú. Ocú tiene como aproximadamente 60 comunidades. El sacerdote no da abasto. En aquel entonces no estaba sino Monseñor Marcelino. Y ya él tiene pues sus añitos, ahora tendrá 72, 73 años. Eso ya hace 5 o 6 años. Entonces Monseñor Marcelino, pues era la ayuda de él, éramos nosotros. Éramos 3 misioneros y nos tocaba entrarnos a esas comunidades 3, 4, 5 días campo adentro, durmiendo en hamacas, durmiendo en tablas,
eso sí, menos en el suelo, llevando comida. Entonces yo veo esa necesidad tan grande de esta zona y empiezo una campaña. Ahí en esos días ingreso a la emisora Radio Evangelio Vivo, y en Radio Evangelio Vivo empiezo a hacer propagandas y a pedir ayuda, que nos dieran material seco, que nos dieran alimentos, que nos dieran ropa, que nos dieran juguetes, y la gente muy dadivosa empezó a ayudarnos, a darnos. De ahí conozco al al gerente de Melo, Avícola Melo, en aquel entonces, hoy por hoy el ministro del MIDA, el señor Augusto Valderrama, en aquel entonces gerente de Avícola Melo. Él nos empieza a dar muchas ayudas a nivel de pollo, huevo y todo eso. Los alimentos. Carnes Cocle nos daba mondongo y carne molida, y empezamos a subir a todas esas zonas, a por lo menos donde llegáramos saciar el hambre de esos jovencitos, de esas familias. Fue una experiencia muy bonita, y ahí pues Monseñor Marcelino me coge cariño y lo mandan para Sabana Grande, en Los Santos, y me dice: Jorge, vente conmigo para allá. Exactamente, Jorge. Y en ese punto vamos a hacer una pausa precisamente para dejar a los televidentes, así como quien dice, interesados en lo que continúa esta interesante historia con nuestro hermano y amigo Jorge Hugo Velázquez, laico comprometido, que está trabajando aquí en Panamá, pues con esta hermosa fundación, la Fundación Misioneros del Amor. Misioneros del Amor. Así que regresamos en breve, amigos televidentes, con más de Enfoque Semanal. Somos misioneros, misioneros del amor. Vivimos nuestra fe en Cristo. De vuelta, amigos televidentes de Enfoque Semanal a través del canal de la Misericordia. Estamos aquí compartiendo con nuestro amigo Jorge Hugo Velázquez, misionero laico, que está trabajando aquí en Panamá, colombiano, ya casi panameño también. Ya con cédula. Ya con cédula panameña, Sí, señor. qué bueno. Y bueno, estamos aquí compartiendo con sus experiencias, sus vivencias de fe y su trabajo también evangelizador aquí en nuestro Panamá. Y bueno, Jorge, quedamos en la pausa, en el anterior punto, donde estábamos, nos compartías pues un poco ya cómo se fue dando, cómo el Señor, cómo Dios fue llevándote por diversos caminos hasta encontrarte en Ocú, encontrarte con el señor Marcelino, encontrarte con el hoy nuevo ministro recién, el señor Valderrama. Y de ahí, ¿qué fue entonces ya cómo fue ese paso hacia la fundación? ¿Cómo se fue dando todo eso? Bueno, cuando yo me voy para Los Santos, eso fue algo complicado, salirme de la Casa de la Misericordia, porque Monseñor me decía: mira, la Casa de la Misericordia es un grupo ya muy grande, lleva años, ahora tendrá 27 años. En muchas partes. Muchas partes del mundo. Inició en Colombia también. Inició en Colombia. Y el fundador de la Casa de la Misericordia es un panameño, Juan Carlos exacto. Saucedo. Juan Carlos, sí. Entonces, él me dice: ellos evangelizan, cogen los misioneros y se los llevan. Y nuestra tierra no tiene evangelizadores, no hay tanta vocación. Entonces, mejor hagamos un grupo en el cual evangelicemos y que tengamos vocaciones aquí. Yo ya tenía la idea de que me quedaba porque ya había visto una problemática y lo mío, yo le había dicho a Dios: voy a misionar. O sea, mi vida, mis hijos ya están grandes, ya ellos están claritos en eso, ellos saben que a mí me gusta la misión. Yo les dije: mi vida la termino misionando. O sea, yo le hice una promesa a Dios de que hasta que me muera hablo de Él. Y voy con o sin, solo o acompañado, yo siempre ando. Para hacer el bien no hay que pedir permiso. Y con dinero y sin dinero, como dice la canción. Y con dinero y sin dinero. Entonces, así arranqué. Entonces ya Monseñor Marcelino me dice: vente para acá. Ya tenía un grupo de la Casa de la Misericordia que me seguían, que andábamos como grupo. Había algo muy bonito, y es que, como te decía en el comienzo, antes de estar aquí en grabación, en el programa, yo te decía que iniciamos como un paseo. O sea, la misión para nosotros es un paseo.
Entonces, de gente de iglesia. De gente de iglesia. Gente comprometida con el mismo pensamiento, que le gusta salir, que le gusta llevar el amor de Dios a otros lugares, no propiamente en la ciudad. Fuimos uniéndonos 6, 8 personas y empezamos entonces a decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para viajar, para hacer estos paseos de ir a visitar y evangelizar? Entonces, bueno, cada uno dio el 10%. Y cada uno empezó a poner un aporte del 10%. De sus ingresos, de sus salarios. Y con ese 10%, una vez al mes, nos íbamos 3 días para el campo. Fin de semana. Fin de semana. Así iniciamos en Ocú, luego ya pasamos a Los Santos, a Sabana Grande. Sabana Grande tiene 15 comunidades. Iniciamos en la primera, Las Guavas, muy bella comunidad, nos recibió con mucho cariño. Pero entonces ya empezó Monseñor Marcelino a decirnos, bueno, hay que ser más sólidos. Esto ya no puede ser que vienen, no, ya empecemos a dejar proceso. La idea ya no es venir cada mes y vuelvo y me voy, la sensación y me voy y ya. O sea, ya vamos a darle solidez a esto. Un seguimiento. Un seguimiento. Ya el señor Augusto Valderrama, gerente en aquel entonces de Avícola Melo, hoy por hoy ministro del MIDA, él se sumó mucho a nuestra obra. Y él se reunía con el grupo de oración nuestro y aportaba muchas ideas. De hecho, a él le debo muchísimo aquí en Panamá. Le visitaba todas las agencias a Avícola Melo y también con Bimbo. Les daba unas capacitaciones en Monte Alberna, que ellos hacían unos retiros allá. Buena atención a Bimbo y a Melo, que también se acercan a FTV para que nos apoyen. Ya no, la situación está complicada. Sí, no es fácil, hay que orar. Sí, hay que orar para que todo cambie y surja otra vez. Venga esa bonanza que teníamos antiguamente. Entonces, ahí este señor Augusto Valderrama, el licenciado, nos dice, pero bueno, ya no se queden ahí, denle como ya otra connotación, ya no pueden ser un grupo de personas que se unen y damos un aporte y ya. Hagamos algo ya sólido, instituido por las normas panameñas. Entonces ya empezamos a hablar de fundación. Vamos a crear una fundación, vamos a darle otro fin para poder buscar ayuda, porque ya no solamente nos da el salario, ya era poco, nos veíamos cortos. Ese salario muchas veces nos iba a dar en mero transporte. Todo el viaje y lo que comíamos nosotros y los regalitos que teníamos y pagar la emisora, porque pagábamos la emisora en Radio Evangelio Vivo. Luego nos van a llamar de Radio Hogar. Yo estuve casi 4 años con Radio Hogar, con 2 programas, La Hora de la Misericordia de 2:30 a 3:30, cuando ellos estaban en AM. Todos los días. Y aguantamos ahí en AM 3 años y 4 aproximadamente, y luego un programa a las 5 de la mañana, Gotitas de Amor, con mensajes que ahorita lo hablaremos más adelante. Y ahí estuve con las 2 emisoras, entonces eso siempre cuesta. Trabajar en radio cuesta, en televisión más, pero en radio también. También, claro, tiene sus costos. Entonces ya lo que recopilábamos nosotros con dinero era como para eso, los viáticos y el pago de la emisora. Entonces ya empezamos a decir, bueno, vamos a formar una fundación. Un día estaba yo por allá dando una charla en un cumpleaños y de pronto un señor abogado, le gustó mucho lo que hablamos y me dijo, yo trabajo con fundaciones, yo te voy a regalar una fundación. O sea, lo que es la papelería, lo que es... la parte legal. La parte legal. Señor Jorge Gabrilidis. Entonces le dije, pero eso cuesta mucho. Yo te voy a ayudar. Y el hombre nos ayudó. Y de ahí surgió la Fundación Misioneros del Amor. Pero Misioneros del Amor no lo creamos nosotros, el nombre como tal. Nosotros, para uno hacer una fundación, te piden 3 nombres. ¿Cierto? La Secretaría de Gobierno y Justicia creo que es donde se entran todo este papeleo. El ministerio. El ministerio, entonces ellos te dicen a ti 3 nombres. Empezamos con, dimos 3, era Juan Pablo II, Mensajeros de Paz, y no me acuerdo el otro nombre, Madre Teresa de Calcuta, que yo sigo mucho a la Madre Teresa, basado en ella hago mi labor. Pero resulta que ninguna de esas 3 surgió. Como al año salimos aceptados como fundación, y te salió Fundación Misioneros del Amor. Misioneros del Amor. Y nosotros dijimos, pero señores, nosotros no dijimos Misioneros del Amor, eran 3. Entonces nos dijeron, bueno, usted verá, si quiere cambiar, se le demora otro año. Entonces dijimos, no, déjelo ahí. Y ahí quedamos Misioneros del Amor. Lo sentimos como algo divino, o sea, es Dios que quería que nosotros nos llamáramos Misioneros del Amor. ¿Y qué es la Fundación Misioneros del Amor? ¿Cuál es su objetivo? Para resumir brevemente, ya nos ha hablado un poco de eso, pero
qué significa o cuál es el trabajo, la labor? Bueno, nuestro objetivo principal es el amor y el servicio al prójimo. Fundación Misioneros del Amor nace con el fin de brindar ayuda social, especialmente a la población hoy por hoy adolescente. Aunque trabajamos toda la población, especialmente trabajamos por la familia, el núcleo familiar que no se disuelva, que no se pierda, que no se divida. Y ahorita estamos trabajando fuertemente por los adolescentes. Yo cuando estaba en Medellín me especialicé mucho en todo lo que es población vulnerable de alto riesgo. Hice varios diplomados trabajando por la prostitución, por el pandillerismo y por la drogadicción. Esa es mi fuerza para trabajar, de trabajo, pues. De alto, campo de acción. De alto riesgo, pues, o sí, riesgo social, que le llamamos. Hoy en día. Allá estuve en barrios de alto riesgo, de mucho riesgo social, y me tocaba todo eso de la línea fronteriza, de cómo lograr, nunca se va, digamos, no, es difícil erradicar la prostitución, la drogadicción, el pandillerismo, pero sí sensibilizando, uno va aprendiendo a cómo trabajar con esta población y cómo irla sacando lentamente de ahí. Exacto, ir bajando esos niveles de violencia a través de esa evangelización. Sí. Entonces nuestra área de enfoque como fundación... ¿Cuáles son esas áreas de enfoque? Le llamamos PEFE. PEFE. Son 3 áreas. Sí, señor. Ajá. ¿Cuáles serían estas 3 áreas? Bueno, la primera trabaja la persona y su espiritualidad, la segunda es la familia y la sociedad, y la tercera el entorno escolar o personal. Esa es nuestra área de enfoque. Ya nuestra fundación se ha vuelto pues fuerte, somos líderes en lo que son charlas de motivación, capacitaciones, consejería familiar y espiritual, que es nuestro fin. Aquí sí estamos viendo que estas 3 áreas son las que ustedes trabajan en las escuelas, en la familia y obviamente en los colegios, sobre todo, ¿no? Hemos visto que han ido realizando también un trabajo aquí en Panamá en ese sentido, en las escuelas, en los colegios. Sí, te digo que a medida que vamos caminando, nos van llamando de una escuela, nos llaman de un colegio, venga, por favor, dime una charla acá, venga, dime una charla a padres de familia, venga, y empezamos a caminar por todas estas comunidades, especialmente voy mucho a Alcaldías. Ajá. Las hermanitas de la Anunciación me invitan mucho a toda esta zona, en Alcaldías hay gente que conoce bastante de nosotros. Es lo más reciente, ¿no? Sí, tengo entendido. Allá llevamos 2-3 años visitando esta comunidad de Alcaldías. Ajá. Y empezamos a ver una problemática grande. Resulta que aquí en las escuelas y en los colegios se está incrementando la prostitución infantil, el abuso sexual, el pandillerismo, ni hablar, se ha multiplicado el pandillerismo en Panamá y la drogadicción va en crecida, ¿Entre jóvenes de primaria 10, o sobre todo de...? Entre 10 años. Hasta de primaria entonces. Sí, de grado 5º, 6º ya hay problemáticas. Bastante. Ya te has ido encontrando con esas realidades. Abuso sexual, prostitución infantil. Y es muy triste, muy degradante que vemos jovencitas de 11, 12 años y vemos problemáticas de niñas de 6º grado ya en prostitución. Niñas que sus edades son 11, 12 años. Es decir, que hay una gran problemática, pero que sabemos, como todo lo que sucede en la sociedad, todo inicia en la familia. Y acá, uno de los aspectos que veo que la Fundación trabaja, tiene una escuela para padres. Sí. Coméntanos un poco ese aspecto tan interesante y tan necesario también, porque sí, los jóvenes, en los colegios, eso es fundamental, es clave atender esa población, pero los jóvenes no viven solos, normalmente están acompañados con sus padres, su madre o sus abuelos, en el caso cuando está la familia desintegrada muchas veces, ¿no? O con un solo miembro de la familia, no está el papá por lo general. Tenemos una escuela de padres, sí, normalmente cuando vamos a los colegios siempre nos metemos también a la escuela de padres, cuando vamos a cualquier localidad tratamos de dar charlas a padres de familia, porque sabemos que hay una versión que dice, o un lema que siempre dice, los jóvenes son el futuro del mañana, y eso es muy bello, pero ¿cómo estoy orientando al joven para que sea el futuro del mañana? O sea, si no tengo una buena familia, un buen valor,
no tengo un buen baluarte, una moral fundamentada, ¿qué voy a hacer en el mañana? ¿Delincuente, maleante, agresivo, qué? ¿Cuál va a ser mi futuro? Porque mi futuro puede ser para bien o para mal. Exacto. Entonces, en la escuela de padres tenemos temas muy bellos, temas muy interesantes que es como, hemos visto como que es lo que puede ayudar a estas familias, a las parejas, a las personas, a los tutores de jóvenes, porque también hoy vemos problemáticas grandes que vamos a una escuela y entonces das con un caso puntual de que la jovencita, el papá no está, la mamá tampoco, la abuelita está muy anciana, entonces tiene un tutor. O la vecinita la que la está criando. Eso lo vemos bastante, digamos zonas como San Isidro, zonas de Alcalde Díaz, vemos esa problemática, Juan Díaz, que hoy bastante por estas zonas. Y lamentablemente esa ausencia, esa deficiencia que se da en las familias, por la ausencia del padre, ausencia de la madre, el joven está solo, más fácil, es presa fácil de las, como dice, las famosas gavillas, ¿no? Que se hablan en nuestros países, en nuestras ciudades, y esa deficiencia pues, se nota posteriormente en el comportamiento de nuestros jóvenes y las lamentables realidades que vivimos hoy en día en nuestro país, cuando ya vemos por qué hay tanta delincuencia, por qué hay tanta droga, por qué, precisamente por esta deficiencia en el núcleo familiar, ¿no? Y que esa parte ustedes están, como quien dice, atacando directamente a través de esa formación. Cuando nosotros íbamos a iniciar con este plan de trabajo, Augusto, yo inicié con un eslogan, una frase, pero entonces me dijeron, no lo hagas porque eso es como ofensivo. Yo empecé diciéndole a muchas personas, no repitan la historia de otros países. Y pues lógico, soy colombiano, entonces me van a decir, estás hablando mal de Colombia. Pero entonces hay que sensibilizar, hay que prevenir para no lamentar. Claro. Es decir, tú has vivido esa experiencia, la viviste en tu país, en Medellín, y no es hablar mal, sino que es lamentablemente una realidad que se multiplica en todos los países. Tal vez ustedes tienen más años, son una población más numerosa y han tenido experiencias dolorosas. Entonces, la idea, suponemos, pues lógico, que podamos prevenir a que esto sucede o aumente, porque va como creciendo. Y todavía estamos a tiempo. Lo lindo es que hay una problemática, ya hay algo, hay causas ya de prostitución, pandillerismo, drogadicción, pero todavía podemos prevenir, porque todavía no estamos en tanta crecida, todavía no estamos tan allá. Digamos, aquí todavía, en Panamá no se ve tanta indigencia por drogadicción, como si se puede ver en Medellín. O en Bogotá. Que ya tú ves población en la calle, efecto droga, prostitución. Digamos, si yo te hablara de los niveles de la prostitución, aquí, gracias a mi Dios, no tenemos los 3 niveles de la prostitución, que es la decadencia del ser humano como tal. Te lo voy a decir así rapidito. La mujer cuando entra a la prostitución, se incorpora a la prostitución, ella inicia muy bella, cuidándose su cuerpo. De hecho, hoy por hoy las cirugías, hermosa, inicia la mujer, mujeres de gym, mujeres de gimnasio, de una vida social elevadísima, muy bien vestidas, empiezan en los lugares de stripper. Sí, tu aspecto físico, ¿no? Sí, porque y ganan billete, cobran billete por eso. Pero luego empieza una degradación. El exceso de tanto estar en estas reuniones sociales, en esta vida tan nocturna, las va haciendo deficientes, va decayendo el estado anímico. Entonces ya ellas hoy se embriagaron, entonces ya empiezan para aguantar. Ahí empieza una crisis en la prostitución, empiezan a consumir droga, especialmente la cocaína. La marihuana para calmarse, que es calmante, está como entre las drogas el calmante, pero también está el que me active toda la noche, es la cocaína. Entonces ya la mujer le suma licor, cocaína, marihuana, que eso es como el causante normalmente del día a día de una mujer en la vida de prostitución. Y a eso súmele el trasnocho, entonces ya empieza que esta semana ya no voy todos los días al gym, ya voy 2 o 3 veces, entonces su cuerpo empieza a volverse más flácido, entonces ya se va deteriorando, entonces ya no va a trabajar ella en el stripper, ya la sacan de ahí, ya pasa a la calle con la carterita. Esos son los niveles que uno va viendo en Medellín, por ejemplo, en que hay tanta prostitución. Entonces ya esa mujer de clase, prostitución media, ya no la contrata el hombre de buen billete, ya la contrata clase media. Pero como ya tiene tanto consumo en droga, tanto licor, ya su vida, ya no hay ni gym, ya no hay tiempo para el gimnasio, ya está cansada. Entonces ya viene la más degradante, ya la mujer ya
no dan un peso por ella. Ahí están esos 3 niveles Ya. de la prostitución. Sí, es decir, ya este aspecto de la dignidad del ser humano Se cada perdió vez completamente. se ha perdido. Entonces ya trabajan por comida. Digamos, hay zonas en Medellín donde yo estuve cuando estaba como estudiante del diaconado, como fue la zona de la iglesia de la Veracruz, que es una zona netamente de prostitución. Allá estuve 2 años trabajando con esta pastoral. Ya tú ves la prostituta de clase baja, que trabaja por un desayuno. Vamos a hacer una pausa, Jorge Hugo. Interesante, amigos televidentes, estas experiencias, compartiendo con nuestro amigo y hermano Jorge Hugo. Es un laico misionero colombo-panameño, podemos decir ya, que está ya trabajando también en nuestro Panamá. Amigos televidentes, continúen en sintonía del canal de la Misericordia y este es su programa Enfoque Semanal. Y continuamos ya con la parte final de esta interesante entrevista y de este testimonio de nuestro hermano Jorge Hugo. Bendiciones y regresamos con más de Enfoque Semanal. Somos misioneros, misioneros del amor. Vivimos nuestra fe en Cristo. Amigos televidentes, de vuelta con este enfoque semanal y con este interesante programa a través de esta entrevista, este compartir que tenemos con nuestro amigo Jorge Hugo Velázquez de la Fundación Misioneros del Amor. Jorge Hugo, estamos compartiendo un poco esta labor que han realizado ustedes en diversos puntos de nuestro país y ustedes tienen una metodología también que han podido organizar en este trabajo, en esta labor, concretamente en los colegios con los jóvenes, y se llama, tiene un nombre, el programa Solo por Hoy. ¿De qué se trata este programa, Solo por Hoy? Sí, podemos ver ahí también. Como vemos que la problemática es grande y que nuestra población, pues estas falsas corrientes se la están llevando, hoy por hoy apremiante, prostitución, drogadicción, pandillerismo. ¿Cómo erradicar, cómo tratar de acabar esto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, por medio de prevención y sensibilización? Entonces tenemos de un punto de vista muy psicológico, el programa del Solo por Hoy. ¿Qué quiere decir esto? Solo por hoy invitamos a las personas a que adquieran modales. Un ejemplo, solo por hoy voy a decir buenos días. Solo por hoy voy a mirar a quien me habla. Solo por hoy no me voy a enojar, voy a buscar diálogo en vez de discusión. Son temas que trabajamos en los colegios. Cuando una conducta se hace repetitiva, se hace costumbre y luego se nos vuelve un hábito. Y llega al subconsciente y luego obramos de forma inconsciente. Pero si tenemos en nuestro subconsciente cosas buenas, procedemos bien. Si tenemos cosas malas, procedemos mal. Eso es lo del Solo por Hoy. El programa Solo por Hoy es tratar de inyectarle al joven y a la población es, bueno, solo por hoy no vas a discutir. Solo por hoy vas a dialogar con tu esposa. Y entonces le dicen a uno, está bien, está fácil, solo por hoy, pero mañana es otra vez solo por hoy. Basado en que el Señor dice, vivan cada día como si fuera el último. Es decir, que van un poco a la parte conductual de la persona, es decir, un poquito crear conciencia en la razón de evitar al menos caer en estas conductas negativas. Sí, porque mira que la problemática hoy es grande, pero si nosotros nos ponemos a atacar a la población, esa no es la metodología. Una vez fuimos a un colegio, por allá hay una barriada de acá de Panamá muy delincuencial, y entonces decían los docentes, no, es que yo el niño que veo que lo están tratando mal, voy con el policía y denuncio al papá. Yo le dije, señora, esa no es la forma de proceder. Te vas a tirar encima a toda una población y te van a matar. Eso ya pasó en Colombia, eso ya pasó en Medellín. Esa no es la forma de proceder. Es mejor yo enseñarle, inculcarle unos valores, hacerme amigo del joven, irle inyectando esa cultura de los buenos hábitos y basado en la realidad. No podemos quedarnos llorando todavía que es que este niño es malo porque su mamá lo dejó. Bueno, ¿y qué más hacemos? ¿Nos ponemos a llorar por eso?
Ah, es que los profesores dicen que la culpa es de los papás porque son separados. Bueno, ya sabemos que esa es la problemática. Hay que ir, como dice el Papa Francisco, acorde al signo de los tiempos. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a dar solución. Busquemos solución con el joven. Y vemos que la mejor solución, entre las muchas, es tratar de inyectarle esa cultura del solo por hoy, hábitos repetitivos buenos a través de los valores y comportamientos, para que él lentamente vaya cambiando. Que si una joven se va a meter a prostitución, tenga su criterio de decir, lo voy a hacer porque quiero, pero no porque no tengo conocimiento o no me enseñaron. Jorge Hugo, también hay otra imagen que no sé si en la dirección nos los pueden mostrar, donde se ve una persona, como un cerebro. Se ve las charlas que impartimos. Exacto, por favor si lo podemos mirar, donde se ve varios aspectos que desde empezar a conocerse la persona, quién soy yo, y luego ustedes van llevando al joven, a la persona, a ir, como quien dice, paso a paso, ir evolucionando, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando a nivel de unos módulos en los distintos colegios y comunidades. Son 6 módulos que vemos que es como donde podemos enfocar todo la problemática y poder dar la solución. El primero es quién soy yo, que habla de la identidad del ser. Primero hay que invitar al ser humano a interiorizar en sí mismo, a conocerse, a tener una identidad establecida, no arrastrado por falsas corrientes, sino por criterio propio. Enseñarle al joven a adquirir una autoestima, una autoimagen, un concepto de sí mismo claro y evidente. Y como la base. Y eficaz, sí. Conocerse a uno mismo. Enseñarle a conocerse a sí mismo. Como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Luego hablamos de los factores de riesgo en la adolescencia, o sea, qué puede ser lo que lleva a un joven a perderse. Ya sabemos las problemáticas familiares y sociales, medios de comunicación, la moda y todo eso. El ambiente. El ambiente. Y el tercer módulo trabaja lo que es el estrés y la depresión, que es una premiante grande, te lo digo, Augusto y queridos hermanos que nos ven, depresión, estrés. Zonas como Los Santos vemos tanto suicidio, gente estresada y llena de depresión. Y últimamente todos los casos, hasta bueno, en el caso ahora en la policía, ahora en los jóvenes. Sí. Allá en Chitré un jovencito se ahorcó, un jovencito de 14, 13 años. Entonces, problemáticas jóvenes que ya no saben cómo manejar su vida, cómo conducir su vida. Entonces, tratamos este módulo, lo que es el estrés y la depresión, tanto para jóvenes como adultos. Ajá, ¿y qué otro aspecto también, aparte de luego como siguiente punto, veíamos ahí en la imagen, el número 4, creo que dice las drogas, su historia y consecuencias. Hablamos de la historia de las drogas que viene desde antes de Cristo, esto del consumo de la droga, con otros nombres, pero consumo de drogas. En muchas culturas indígenas todavía las utilizan, como es la hoja de coca. Entonces hablamos de lo que es la historia de la droga y las consecuencias de esta. El quinto habla del acoso sexual infantil. Ahí desglosamos muy bien lo que es la prostitución, cómo se genera y los factores, los causantes de, o los que llevan a la población a caer en este mundo. Y el sexto, los valores. Los valores. Valores de familia. Tratamos de inculcar actitudes de comportamiento en el ser humano a través de valores para que ellos se vayan fundamentando, vayan adquiriendo una moral como tal, y esto es lo que nos va a llevar a que no nos perdamos fácilmente. Ese punto me parece que es muy importante e interesante, el de los valores. Sin embargo, ustedes también trabajan el aspecto, lógicamente, espiritual, porque muchas veces no basta con decirle al joven, bueno, trata de comportarte así, a nivel conductual, haz esto, no hagas esto, haz aquello, esto es bueno, esto es malo, y de pronto le falta esta fuerza interior, esta fuerza espiritual, que es la que ustedes también trabajan, y me imagino que como quien se rematan para hacer un buen cierre en la formación de estos jóvenes. Sí, toda nuestra forma de operar está basado en espiritual, ético, psicológico. Espiritual, nuestro Dios Todopoderoso. Ético, costumbres del ser. Y psicológico, sus emociones del ser. Tenemos como estrategia, nosotros no violentamos credo religioso, somos católicos, pero no llegamos, porque al comienzo, tiempo atrás, tuvimos mucha problemática. Nos veían llegar y decían católicos, entonces damos con que un director de un colegio es evangélico, no nos recibe.
nos saca. Exacto. Hay papás testigos de Jehová, que hay bastantes, muchos evangélicos. Es increíble, en Panamá hay mucho hermano cristiano evangélico, pero mucho. Uno va a una empresa y puede decir que la mitad son evangélicos. Entonces tú no puedes hablar nada más de un criterio religioso, porque entonces se violentan, y más con las cosas de las imágenes y cosas por el estilo. Exacto. Entonces tratamos al máximo cuando entra, y el joven, hoy por hoy muchos jóvenes no quieren saber nada de religión. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Tratamos de meternos primero con lo ético, muy a forma de didáctico, viviendo la realidad, dinámica, basado en su realidad. Como ya uno conoce tantas cosas, uno sabe cómo se le mete al joven, con dinámicas y con cosas por el estilo. Luego le metemos las costumbres, hablamos de sus emociones, de donde los tocamos, y ahí le metemos la espiritualidad. Ustedes tienen un programa, estamos viendo ahí un programa didáctico, es una serie de formas, herramientas, hablan aquí, dinámicas. Coméntanos un poquito sobre eso. Trabajamos todo lo que es herramientas tecnológicas, las dinámicas grupales, talleres de cuerda. Tenemos en nuestro grupo estudiantes de psicología, psicólogos, capacitación integral, abarcando todas las dimensiones del ser, que es desde un punto de vista muy psicológico, y la atención personalizada. Porque entonces la idea de nosotros no es solamente llegar a un lugar, a una localidad, damos la charla, muy lindo, nos fuimos, chao. No, nosotros llegamos a un lugar, primero damos charlas a padres de familia, docentes, los sensibilizamos, les hablamos a ellos de ser agentes de cambio, y luego entramos con la población, que es la juventud, los niños o jóvenes. Y a ellos, cuando vemos casos puntuales, digamos, normalmente el joven se le acerca a uno, o las directivas le dicen a uno, mire, esta jovencita, este jovencito, tienen problemáticas de drogadicción, tienen problemáticas de prostitución. Es más apremiante ahora la prostitución que la misma drogadicción. Es increíble, yo pensé que era más la drogadicción, y resulta que las escuelas que estamos llegando, los colegios, hay más prostitución, y eso es es algo triste, degradante, es algo que hay que correrle, porque eso hace que la persona se pierda. Cuando una persona va adquiriendo esos hábitos de vida y se haga de pronto profesional, ¿qué va a hacer de ella? Así es. Imagínate un niño, una jovencita de 10, 12, 13, 14 años que todavía no sabe vivir, no sabe afrontar la realidad de la vida, empieza a vender su cuerpecito por un transporte, por 25 centavos, por 5 dólares, 10, por un desayuno, por una loción, que es los casos puntuales de los colegios, por una ropa, por una blusa, por un suéter, un par de zapatos, un morral, que es lo que más le cuenta a las jovencitas a uno, que venden su cuerpo. O sea, se venden por esto. Mira la problemática de estas jovencitas, no tienen baluarte, están llenas de carencias, claro, grandísimas, carencias amorosas, familiares, de todo. Y entonces estos adultos, que es lo que está pasando hoy, adultos, son los que se valen de esa situación para agarrar esa niñez. Son los más vulnerables, ¿no? Los que, la población más lamentablemente, muy vulnerables, los jóvenes, los adolescentes, los niños, y que está siendo muy atacada la niñez y la juventud, y lógicamente la familia hoy en día, con lo que está sucediendo en Panamá y en el mundo, sí, con ciertas ideologías que sabemos que son las que están queriéndose imponer a nivel mundial y a través de todas las leyes, lamentablemente. Pero bueno, Jorge Hugo, si hay una persona que en estos momentos nos está sintonizando, profesores, directores, gente de colegio o de parroquias, ¿cómo pueden hacer para contactarlos a ustedes si ven que pueden ser digamos, un aliado estratégico para poder colaborar, coadyuvar en esa misión educativa en los colegios, en las escuelas, en las parroquias, e incluso en las empresas, porque también ustedes visitan también empresas, etcétera, ¿no? Sí, se pueden comunicar con nosotros. Ahí están en este momento apareciendo las líneas telefónicas. Nos pueden llamar, me pueden llamar a mi número 6105-2620, que es el personal mío, o visitar nuestra página www.misionerosdelamorpanamá.com. Ahí pueden conocer más de nosotros. También nos pueden seguir por el Instagram, Misioneros Amor, por el Facebook, Misioneros del Amor, por ahí pueden seguirnos siempre. O nos sintonizan en la emisora Radio Evangelio Vivo. Ahí estamos todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11, con el programa Gotitas de Amor, y estamos en la tarde de 3 a 4 con la Hora de la Misericordia. Ahora vamos a iniciar muy pronto un programa en radio en Sol. Muy bien, entonces están incursionando también
Es decir, se necesita la evangelización tanto en los medios católicos como en los medios seculares, sí, donde hay mucha gente también que está esperando, que no conoce, que no sabe que existe este Señor Jesucristo que ha dado la vida por todos nosotros, sí, ese amor de los amores. Y esperamos algún día poder incursionar también en la televisión. Ojalá FTV nos haga la puerta. Bueno, oremos. Dios quiera que sí. Acá tiene también espacio con nosotros, con mucho gusto, para evangelizar, Jorge, y hacer también esta labor de misión a través de los medios de comunicación. Y bueno, Jorge, no sé, quisieras agregar algo más a la población que nos ve en estos momentos. Si alguien también quiere apoyar, colaborar, se necesita siempre ese apoyo en oración, primero que nada, y también lógicamente en apoyo a nivel económico como FTV y como tantas otras obras de nuestra iglesia y otras organizaciones que trabajan a favor del prójimo. Nosotros pedimos donativos a través de un certificado. Ahí tenemos unas jóvenes voluntarias que están llamando constantemente. De pronto algún día alguno de los que nos está viendo lo van a llamar, Misioneros del Amor. Ofrecemos un certificado, un donativo de certificado de padrinaje de $25. Con esto hace posible que usted apoye a nuestra fundación. Podemos tener personal mejor calificado y poder llegar a muchos lugares. Ahorita nos están llamando de Colón, Los Santos, Panamá Norte, Ciudad Panamá, pero somos pocos. El grupo nuestro somos 7, 8 personas. Son pequeñas hormiguitas, sí, haciendo de todo un poco. Entonces, ya hay veces somos como pulpitos, voy acá, voy acá, voy acá. Pero no se dan abasto. Yo me la paso yendo a Los Santos, viniendo, yendo, vengo, yo ahí vengo. Voy 2, 3 días para allá, me vengo para acá, para Panamá, y en esa me la paso. Bueno, sigamos orando, Jorge Hugo, para que esta misión, esta labor siga creciendo y el Señor pues provea para toda esa obra buena, su obra de amor, como dicen ustedes, esta fundación, Misioneros del Amor. Gracias, Jorge Hugo, Dios te bendiga y gracias por venir. Amigos televidentes, pues continuamos entonces con más enfoque semanal la próxima semana, si Dios lo permite, y sigamos orando por todas estas organizaciones que trabajan a favor de nuestro prójimo y hacer el bien en nuestro Panamá. Bendiciones y los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite. Chao.